Elizabeth, la emperatriz enigmática, de Egon César Conte Corti, narrado por Mónica, para voz de mujer. Capítulo 5. La guerra de Italia y la crisis de Madeira, 1859-1862. Aunque establecida en tierra extranjera, Elizabeth jamás había perdido el contacto con su hogar. Una tras otra, sus hermanas se iban casando. Primero, en agosto de 1858, Helena se casó con el príncipe heredero Maximiliano de Tours y Taxis, uno de los príncipes más ricos de Alemania, y después llegó la boda de su hermana María, quien, para gran deleite de la casa ducal, se casaba con el príncipe heredero de Nápoles y Sicilia, de modo que otra de las hijas del duque reinaría ahora sobre un estado europeo. No era tan bella como la emperatriz, pero se le parecía mucho en la figura y tenía una voluntad fuerte y resuelta. Elizabeth viajó con ella hasta Trieste y observó con recelo la ceremonia final de entrega de su hermana a un comisario real napolitano que la escoltaría hasta su marido en Nápoles. A Elizabeth le habría gustado hacer todo lo posible para animar la partida de su hermana hacia una tierra desconocida para unirse a un marido que le era más o menos un extraño. No cabía hablar de amor o inclinación, y de hecho el primer encuentro con Francisco en Nápoles fue bastante incómodo. María no sabía italiano, el príncipe heredero no hablaba alemán y muy poco francés, e incluso si hubieran podido entenderse, apenas habrían sabido qué decir. La emperatriz regresó entonces a su insatisfactoria vida doméstica, pero comenzaba a estar más atenta a las preocupaciones políticas de su marido. Piamonte tenía la evidente intención de aprovechar el aislamiento de Austria tras la guerra de Crimea para presionar sus reivindicaciones nacionales, y continuó agitándolas hasta que Viena se dejó provocar y emitió un ultimátum prematuro, lo que llevaría a la guerra con Cerdeña, aliada de Francia. La decisión se había tomado con excesiva prisa, ni siquiera Prusia había sido notificada de antemano, y la guerra era inminente. Hasta entonces Elizabeth solo había conocido condiciones políticas pacíficas, pero ahora se produjo un cambio. Nerviosa e impresionable, veía el futuro del imperio en peligro y, en consecuencia, el de su marido e hijos, por lo que no se adentró muy profundamente en las menores molestias de sus parientes bávaros, quienes estaban muy disgustados por el compromiso de su hermano mayor, Luis, con una bella actriz, Henriette Mendel. Todos estaban indignados, pero el duque Luis se mantuvo firme y finalmente se salió con la suya. Henriette fue nombrada baronesa de Val-Lerser y la boda tuvo lugar el 28 de mayo de 1859. Mientras tanto, en Italia, el favorito de Grune, el general conde Goulay, había perdido la oportunidad de enfrentarse a franceses y piamonteses por separado antes de que pudiesen unirse. Su mando resultó desastroso y el ejército pronto estuvo en retirada. El emperador observaba con ansiedad hasta que por fin sintió que debía ir al frente en persona para poner las cosas en orden. Cuando le comunicó a Elizabeth su intención, ella rompió a llorar y antes de que se fuera le exigió una promesa solemne de que sería cuidadoso. «Por mi bien y el de tus niños», dijo, «piensa también en ti, y no solo en tu trabajo y en la guerra». Regresó desanimada de Schönbrunn tras despedirse tristemente de él en la estación. El 31 de mayo apareció inesperadamente en la iglesia de Nuestra Señora de María Lancerdort, cerca de Viena, donde había una famosa imagen de la Virgen, y rezó para que la vida de su marido fuera perdonada. Francisco José no olvidó su promesa de escribirle a menudo, y sus cartas exhalaban la más profunda devoción. «Mi queridísima Ángel Sisi», escribió al llegar a Verona el 31 de mayo de 1859.
Aprovecho los primeros momentos después de levantarme para decirte una vez más cuánto te amo y cuánto te añoro, y a mis queridos niños también. Siempre que todo esté bien contigo y te estés cuidando con esmero, como me prometiste, procura distraerte lo más posible para no deprimirte. Pero Elizabeth estaba muy melancólica y se recluía por completo, aunque solo fuera para ver menos a su suegra. Cabalgaba desde muy temprano hasta muy tarde y estaba demasiado inquieta para dedicarse a cualquier ocupación. La archiduquesa Sofía meneaba la cabeza y el séquito de la emperatriz se desgañitaba hablando de su extraño comportamiento, especialmente su viejo enemigo, el doctor Sibugar. Una vez al encontrarse con el ministro de Policía, éste le soltó una avalancha de quejas y censuras hacia la emperatriz. Es incapaz para su puesto tanto como emperatriz como esposa, dijo, aunque en realidad no tiene nada que hacer. Sus relaciones con los niños son muy superficiales, y aunque se aflige y llora por la ausencia del noble emperador, sale a cabalgar durante horas, arruinando su salud. Un abismo helado la separa de la archiduquesa Sofía, y la jefa de la casa, la condesa Esterházy, no tiene absolutamente ninguna influencia sobre ella. Elizabeth encontró su único consuelo en escribir largas cartas a su marido, las del 29 y 30 de mayo, en las que imploraba a Francisco José que le permitiera unirse a su cuartel general en Verona. Dan testimonio de su estado de ánimo deprimido. Pero el emperador respondió: por el momento, desafortunadamente, no puedo acceder a tu deseo, aunque me encantaría más allá de las palabras. Las mujeres no tienen cabida en la agitada vida del cuartel general, y no puedo dar un mal ejemplo a mi ejército. Además, ni siquiera yo sé en absoluto cuánto tiempo me detendré aquí. Te suplico, mi ángel, si me amas, que no te aflijas tanto, sino que te cuides. Procura encontrar muchas distracciones, sal a cabalgar y a pasear con moderación, y conserva tu querida y preciosa salud, para que cuando regrese te encuentre completamente bien y podamos ser tan felices como sea posible. Pero las cosas iban mal en el frente. Tras la batalla de Magenta, que se perdió enteramente por una mala dirección militar, Milán tuvo que ser evacuada y las tropas austríacas se vieron obligadas a retirarse dentro del cuadrilátero. La mayor inquietud se sentía en la monarquía y los informes alarmantes se sucedían rápidamente. Llegaron a oídos de la emperatriz, quien apenas podía controlar su pena y agitación. Una vez más suplicó que se le permitiera unirse a su marido en el cuartel general, pero en las condiciones entonces imperantes esto era naturalmente imposible. Mi querida Ángel y único Ángel, escribió Francisco José, te ruego en nombre de tu amor por mí, que te repongas, muéstrate a menudo en la ciudad y visita instituciones. No sabes la ayuda que me sería si hicieras esto. Levantará el ánimo a la gente de Viena y mantendrá la buena atmósfera que tan urgentemente necesito. Cuídate por mi bien, pues tengo tantas preocupaciones. A pesar de la ansiedad que le causaban las cartas de Elizabeth, se regocijaba sobremanera cuando llegaba el correo. Sus cartas siempre le eran entregadas al despertar, y él simplemente las devoraba aún en la cama. Los pensamientos de Elizabeth se dirigían hacia Nápoles, con la esperanza de que se posicionara firmemente del lado de Austria, pero olvidó la poderosa flota francesa. Su hermana apenas llevaba 3 meses casada con el príncipe heredero cuando el rey Fernando II murió repentinamente el 22 de mayo y María se convirtió en reina, aunque esto no le permitió ayudar a Francisco José de ninguna manera. Mientras tanto, Elizabeth continuaba viviendo su vida ordinaria en Luxemburgo, pero dormía mal, apenas comía nada y pasaba todo el día a caballo. Solía cabalgar sola, pero a veces la acompañaba su mozo de cuadra, Harris Holmes, pues le caía bien y era un artista en lo suyo. Pero la archiduquesa Sofía no lo consideraba apropiado y se quejó al emperador, de modo que en medio de su ansiedad por la guerra tuvo que estrujarse los sesos para saber qué hacer al respecto. He meditado sobre la cuestión de tu equitación, le escribió a Elizabeth, y no puedo permitirte que cabalgues sola con Holmes, porque no es apropiado. Finalmente le propuso que fuera escoltada por el inspector de las cacerías imperiales. Las cartas que escribió en campaña estaban llenas de aseguraciones de su amor. No puedo decirte a menudo
cuánto te amo y pienso en ti, mi ángel. Te amo inmensamente. Mi querida celestial Sisi, mi único y hermoso ángel. Tales expresiones se repiten a cada 2 palabras. Pero Elizabeth seguía sintiendo que en la hora del peligro su lugar estaba al lado de su marido. Para calmar sus nervios salía a cabalgar tanto por la mañana como por la tarde, y ahora, para alarma de Francisco José, empezó a practicar saltos regularmente. Las malas noticias la sumían en el pánico. No sentía confianza en los generales de su marido y temía que el emperador y todo el personal del cuartel general fueran aniquilados. Una vez cabalgó sin parar desde Luxemburg hasta Boslau y de vuelta, una distancia de casi 20 millas. Francisco José le imploró que no hiciera paseos tan largos. «Prométemelo», escribió en la víspera de Solferino, sin siquiera mencionar la inminente batalla, porque de lo contrario te encontraré demasiado cansada y delgada. 2 días después llegó la noticia de la derrota, así que tuve que dar la orden de retirada, escribió el emperador a Elizabeth. Cabalgué hasta Valeggio a través de una violenta tormenta y de allí a Villafranca. Pasé una noche terrible allí, pues era una masa confusa de heridos, fugitivos, carruajes y caballos. Tal es la triste historia de un día horrible en el que se hicieron grandes cosas, pero la fortuna no nos sonrió. Soy más rico en experiencias y he aprendido lo que se siente al ser un general derrotado. Permaneceré aquí hasta que el ejército se haya retirado al otro lado del Adigio y se hayan tomado las medidas más necesarias para el futuro. Entonces volveré a Viena, donde muchos deberes me llaman. Mi único rayo de consuelo y esperanza ahora es que voy hacia ti, mi ángel. Puedes imaginar lo feliz que me hace, tu fiel Fran. Pero ansioso de que su celestial y angelical Sisi se lo tomara demasiado a pecho, añadió: «Solo tú no debes desesperar, sino confiar en Dios como yo lo hago, porque Él seguramente gobernará todas las cosas para bien. Nos está castigando duramente y solo estamos al principio de pruebas aún peores, pero hay que soportarlas con resignación y cumplir con el deber en todo». Los reveses italianos tuvieron también sus efectos en Hungría, donde los elementos revolucionarios olfatearon su próxima liberación y comenzaron a esperar que sus antiguas aspiraciones pudieran ahora ser satisfechas. Elizabeth había establecido un hospital para los heridos en Luxemburg y pasaba la mayor parte de sus días allí. Ella también escuchaba estos rumores y veía el inminente colapso de la política de la que responsabilizaba a su suegra, más de lo que quizás realmente lo era. Los últimos baluartes de su respeto por la archiduquesa, basados en un sentido de su superioridad política, ahora cedieron. Se confirmó su sentimiento de que la archiduquesa Sofía y sus criaturas, de las que se había rodeado al emperador, eran incapaces de estar a la altura de la magnitud de la crisis y ponían en peligro el propio Estado y la dinastía. Se dio cuenta de que las quejas y lamentaciones eran inútiles y que, habiendo fracasado todos los demás consejeros políticos, era su deber presentarse con sus propios consejos. Ansiosa por la actitud de Hungría, aconsejó a su marido que abriera negociaciones con Napoleón III lo antes posible, con la esperanza de poner fin a la guerra. Pero entonces recordaba que era esposa y madre. «¿Me has olvidado entre todos estos acontecimientos?», escribió. «¿Todavía me amas? Si no lo hicieras, entonces lo que sucediera me daría igual». «Pero mi pobre y amada Sisi», respondió el emperador, «simplemente no puedes imaginar cuánto te añoro y seguramente no necesito decirte de nuevo lo inmensamente que te amo. Lo sabes a pesar de las dudas que expresas en tus cartas. Estoy loco de alegría al pensar en el glorioso momento que me unirá a ti una vez más, mi ángel. Te ruego que te calmes y no cedas a vanos terrores. Es espléndido que hayas establecido un hospital en Luxemburg y te lo agradezco de todo corazón. Solo sé fuerte y aguanta, y tiempos mejores volverán un día». Mientras tanto, se le había sugerido al emperador que en un momento así no debía abandonar a las tropas. mi querido ángel», escribió, «no debes pensar que he perdido el valor y estoy perdiendo el control.
Al contrario, tengo confianza y me esfuerzo, en la medida de lo posible, en inspirar a los demás. Solo quería venir a Viena porque pensé que en este momento podría ser más necesario allí que aquí. Pero como no es así, me quedo aquí con mis buenas tropas hasta mediados de julio. No te aflijas, tu plan político contiene algunas ideas muy buenas, pero por el momento no debemos perder la esperanza de que Prusia y Alemania nos ayuden después de todo, y hasta entonces no debe pensarse en negociar con el enemigo. Esta vez Elizabeth estaba completamente desesperada porque su marido aún no regresaba. Se lo imaginaba en mil peligros y pensaba que las cosas eran peores de lo que él decía. Temía que lo mataran en batalla o que se enfermara gravemente por el sobreesfuerzo o la exposición a la lluvia y las tormentas, o que lo hicieran prisionero o que lo mataran en un atentado ferroviario. Perdió completamente los nervios y el emperador tuvo que tranquilizarla constantemente. Pero ella no podía descansar. Cabalgaba desde la mañana hasta la noche, se quedaba despierta escribiendo largas cartas a Francisco José, a sus padres, a su familia, y tenía una visión sombría del futuro. Además le preocupaba si su marido la amaba. Le dolió cuando le dijo que tenía que regresar a Viena por negocios, y le habría gustado que él le escribiera que era un anhelo irresistible el verla, lo que lo atraía de vuelta a casa. Mientras tanto, el emperador había recibido nuevas quejas de su madre sobre las actividades de Elizabeth. Estaba a punto de iniciar negociaciones con Napoleón III, en las que el príncipe Alejandro de Hesse había actuado como intermediario, y las noticias de casa le arrebataron la tranquilidad que tanto necesitaba. «Mi queridísimo Ángel Sisi», escribió, «simplemente no puedo decirte cuánto te añoro y cuán ansioso estoy por ti. Tu alarmante modo de vida actual me desespera, pues seguramente arruinará tu querida salud. Te imploro que lo abandones de inmediato y que intentes dormir por la noche, que la naturaleza destinó al fin y al cabo para dormir y no para leer y escribir, y tampoco cabalgues demasiado ni con demasiada intensidad. Me dolió mucho que no te gustara que dijera que debía volver a Viena por negocios. Bien puedes imaginar que el único incentivo que tengo para regresar y el único placer que me ofrecerá es que podré tenerte de nuevo en mis brazos. Pero en tiempos como el actual, no hay que dejarse llevar por los sentimientos del corazón, por muy fuerte que sean, sino por el sentido del deber. Nunca he oído hablar de ninguna reunión con el príncipe de Prusia, como mencionas, pero me temo que otra entrevista me esté esperando. A saber, una con ese archipícaro de Napoleón. Me desagradaría mucho, pero si puede ser de alguna utilidad para la monarquía, incluso eso habrá que tragarlo. Actualmente Napoleón parece poseído por una prodigiosa pasión por un armisticio y por la paz. Pero ahora los acontecimientos se precipitaban. Ansioso de que su propio país pudiera caer presa fácil del ejército prusiano mientras él se demoraba en Italia, Napoleón tenía tanto interés en hacer la paz como Austria. Esto llevó a la reunión en Villafranca el 11 de julio de 1859, seguida poco después por la firma de un armisticio. Por fin Francisco José pudo regresar a casa, abrazar a su esposa y poner en orden sus asuntos domésticos. Encontró a Isabel en un estado de nervios agudamente alterados, pues aunque los niños estaban bien y felices, las relaciones entre su esposa y su madre se habían vuelto aún más agrias. La archiduquesa insistía en tener la voz principal en la formación del príncipe heredero para sus futuros deberes. La niñera del niño se encontraba en una posición muy difícil, pues seguía recibiendo órdenes contradictorias de la madre y de la abuela, lo que era particularmente incómodo para el emperador. Era la última instancia de apelación y estaba lejos. Francisco José se vio obligado a maniobrar constantemente entre su esposa y su madre, lo cual era difícil, pues ambas solían tener razón de diferentes maneras. Pero como resultado de la guerra, el emperador comenzó a alejarse de los hombres y las ideas con las que su madre simpatizaba y se acercó a las opiniones más liberales de su esposa. Buol, cuya política había sido un fracaso sin esperanza, ya había caído y el conde Rechberg había ocupado su lugar, pero Bach y su sistema centralizador también había caído, y Francisco José se acercaba a la idea de un gobierno constitucional
aunque aún no se había rendido del todo. Era ya hora, pues la situación general era de lo más desalentadora. Austria había perdido prestigio en los ojos del mundo entero. El rumbo seguido tras la revolución de suspender la Constitución no había logrado los resultados deseados y al mismo tiempo se habían cometido errores en política exterior. También existía un grave descontento en el ejército debido a los errores cometidos por el alto mando en la reciente campaña que habían llevado a la catástrofe. El todopoderoso conde Brunet, quien había nombrado a Goulay, era considerado generalmente responsable, por lo que el emperador resolvió removerlo de su puesto de ayudante general y nombrarlo jefe de la caballeriza, donde no tendría voz en la política militar. Esto supuso una derrota para la madre del emperador, ya que Brunet había sido su principal favorito, y era probable que Hungría lo considerara un gesto amistoso por parte del emperador, pues la actitud de Brunet hacia las aspiraciones de este país era bien conocida. Elizabeth observó el cambio con satisfacción. Cada vez que una parte de la estructura constituida por su suegra se derrumbaba, se abría el camino para su propia influencia e ideas, pero aún estaba por aprender que la archiduquesa Sofía no se daría tan fácilmente por vencida, aunque su influencia pudiera verse temporalmente afectada. A principios de 1860, la joven emperatriz vivía en un estado de incesante agitación. 3 partos en el espacio de 4 años, las vicisitudes de la guerra y su constante disputa con la archiduquesa y su camarilla habían minado su salud. Y ahora sucedió otra cosa que ella sintió con gran intensidad, pues tenía un sentimiento familiar muy fuerte. La idea de una Italia unida había avanzado mucho desde la campaña de 1859 y la oposición de su cuñado sufrió en proporción. El rey y la reina de Nápoles no tuvieron un momento de paz. Estallaron levantamientos esporádicos y en mayo Garibaldi inició su famosa expedición de los 1000, que de un solo golpe separó Sicilia del reino de Nápoles, y al caer Palermo el 6 de junio de 1860 mostró al mundo entero que el régimen borbónico tenía los pies de barro. Apelación tras apelación de ayuda llegó desde Nápoles a las cortes de Europa y naturalmente a Viena entre ellas. Elizabeth imploró a su marido que interviniera, pero tras su fallida campaña la situación era tal que no se podía brindar ayuda alguna. El 13 de junio, los duques Luis y Carlos en Baviera llegaron secretamente a Luxemburgo para visitar a la emperatriz. Discutieron todos los planes posibles e imposibles para ayudar a su hermana, pero todo fue en vano. Los duques pudieron observar el estado de los nervios y de la salud general de Elizabeth y ver hasta qué punto había llegado la antipatía entre ella y su suegra. Hacía mucho que no pasaba mucho tiempo con sus seres queridos en Baviera y ahora prometió hacerles una visita en julio. En Possenhofen también todos estaban muy preocupados por el destino de la reina de Nápoles. Oyeron que el rey reinaba pero no gobernaba y que era incapaz de hacer frente a la emergencia. Garibaldi ya pensaba en cruzar al continente desde Sicilia. El ministro austriaco informó de que el rey de Nápoles apenas le quedaba nadie en quien pudiera confiar. Sin embargo, la reina era partidaria de que defendiera su corona por las armas a toda costa. Luego, el 21 de agosto, Garibaldi desembarcó en el sur de la península y por todas partes tanto el ejército como el pueblo se le unieron. El rey Francisco observó apáticamente, pero su reina de 23 años fue admirable en su energía y coraje. Se decía que le había dicho a su marido que si él no se ponía al frente de las tropas, que aún permanecían leales, ella lo haría. Mientras tanto, el nombre mágico de Garibaldi hacía su trabajo, y todo lo que le quedaba al rey era retirarse a la fortaleza de Gaeta. Por su parte, él habría preferido abandonar todo. Solo puso resistencia para asegurar una retirada exitosa y porque le avergonzaba el comportamiento de su esposa, cuyo coraje crecía a medida que aumentaba el peligro, una característica en la que se parecía a su hermana la emperatriz. Elizabeth sintió la más profunda simpatía por el destino de su hermana y la conciencia de que ella misma tenía que quedarse de brazos cruzados
aumentó su irritabilidad nerviosa. Mientras tanto, a medida que las heridas del año 1859 empezaban a cicatrizar, la archiduquesa Sofía fue recuperando gradualmente su influencia en Viena. El diploma de octubre, que aún encarnaba la idea de un imperio unitario al tiempo que concedía un parlamento central, no era irreconciliable con sus puntos de vista. El propio Francisco José lo confirmó cuando él escribió el 21 de octubre de 1860. Vamos a tener un poco de vida parlamentaria, es cierto, pero el poder permanece en mis manos. Siendo este el caso en política, apenas cabía esperar que su madre consintiera en renunciar al control en asuntos domésticos. Los enfrentamientos entre ella y Elizabeth se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que a finales de octubre de 1860 eran casi a diario. Elizabeth reprochaba amargamente a su marido que no tomara siempre su partido, pero a veces ella le parecía demasiado nerviosa y errática. Le sentía que un asunto tan importante como la educación del príncipe heredero era mejor dejarlo en manos de su madre. Esta le había educado a él mismo para el trono con tanto esmero. Así Francisco José se debatía entre su madre, a quien lo debía todo, y a su esposa, a quien amaba más allá de las palabras. Y además, como era natural, también estaba expuesto a innumerables tentaciones de mujeres atractivas. El hecho de que no siempre fuera insensible a estas fue sentido como un desaire para la joven esposa, consciente de su deslumbrante belleza. Perdió completamente el equilibrio. La interminable guerra había agotado su paciencia. Todo le parecía insoportable y veía enemigos por todas partes. Su salud mostraba síntomas alarmantes que al principio parecían inexplicables y la llevaron a tal punto que resolvió poner fin a toda la situación. Fue a ver a su marido y le dijo que se sentía enferma y que quería ir a un clima meridional para escapar del invierno. Francisco José le propuso Merano, Arco o algún lugar soleado en el Adriático, pero la emperatriz negó con la cabeza y respondió: «No, no, debo irme lejos, muy lejos, fuera del país». Deseaba ir al extranjero para demostrar a la gente que realmente quería romper con todo, y mencionó Madeira como un lugar lo suficientemente remoto. Allí, en una isla, lejos en el océano, donde reinaba la eterna primavera, podría intentar recuperar su equilibrio físico y mental. En su desesperación, Elizabeth olvidó su deber como esposa y madre, como emperatriz y primera dama del gran imperio. Era completamente inconsciente de la violenta sensación que su repentina partida a una tierra tan lejana provocaría, pues todo tenía la apariencia de una fuga. El emperador se quedó consternado. Había observado con ansiedad el cambio en su esposa durante los últimos meses y se había deprimido tanto que el conde Rechberg lo había notado y se preguntaba qué podría estar sucediendo. Francisco José siempre había sido caballeroso con las mujeres y la antipatía entre su esposa y su madre la habían herido profundamente, y ahora se encontraba en la más grave ansiedad, pues la emperatriz estaba gravemente enferma. Se llamó a los médicos y la examinaron a fondo, pero no se encontraron síntomas muy definidos, excepto los dolores de la garganta que la emperatriz padecía a menudo, pero eso no era un pretexto suficiente para un viaje a Madeira. Tendrían que describirse como una afectación incipiente de los pulmones o quizás una afección tuberculosa de la garganta. Dio la casualidad de que no había ningún barco austríaco disponible en ese momento, pero Elizabeth se negó a esperar y dijo que debía partir de inmediato. Se envió una solicitud a la reina Victoria, quien puso su yate a disposición de la emperatriz para el viaje de Amberes a Madeira y le invitó a hacerle una visita. Elizabeth, pálida y demacrada, agradeció al embajador británico el yate, pero declinó la invitación, alegando que deseaba mantener el más estricto incógnito. La condesa Esterházy se quedó con los niños. El 17 de noviembre, Francisco José acompañó a su esposa a través de Múnich hasta Bamberg, tras lo cual ella continuó sola hacia Amberes, donde el yate de la reina la esperaba. La noticia de la repentina enfermedad y partida de la emperatriz causó una profunda impresión en el público, que quedó completamente sorprendido, especialmente porque se rumoreaba que su enfermedad era realmente grave.
Inmediatamente empezaron a llegar remedios sugeridos de todos los rincones del país. Un hombre pidió permiso para enviar varias botellas de agua de una fuente milagrosa. Un cervecero de Berlín, llamado Holf, ni siquiera pidió permiso, sino que envió de inmediato una gran caja de extracto de malta para que pudiera nutrirse mejor. Incluso la archiduquesa se vio bastante afectada por esta repentina decisión. Ella, naturalmente, juzgó con severidad la aparente huida de su extraña nuera, pero por lo demás le estaba haciendo el juego, ya que Isabel le dejaba vía libre para ejercer su influencia sobre el emperador y criar a los niños según sus propias ideas, recuperando así todo el terreno que había perdido recientemente. La alta sociedad recibió la noticia de la grave enfermedad de la emperatriz con gran seriedad. Todas las cabezas coronadas rivalizaban entre sí ofreciendo sus servicios. El conde Carvajal, cuyo nacimiento y riqueza le convertían en una especie de rey en Madeira, le ofreció su propia villa. Él no sabía que la emperatriz temía verse involucrada en una serie de compromisos sociales y de otra índole. Ella había alquilado una villa pequeña sepultada entre flores. El dinero no era un problema, pues el emperador le había proporcionado créditos ilimitados. El yate Osborne tuvo un viaje muy tormentoso desde Amberes a Madeira y se observó que a pesar de su enfermedad, la emperatriz soportó el inusualmente agitado trayecto mejor que cualquiera de los otros pasajeros. Nadie aparecía a la hora de las comidas, pero a Isabel no le incomodaban en absoluto las olas embravecidas. Pronto el yate se acercó a la isla. Al pasar los altos acantilados del basalto negro del cabo, de repente Funchal, la capital, apareció ante ellos, elevándose en terrazas sobre las laderas de una alta montaña cubierta de nubes. Muy por encima, las torres de la iglesia de Nuestra Señora del Monte, un lugar de peregrinación, y asomaban entre los bosques, pinos y castaños. Toda la población se había agolpado en la ciudad para disfrutar de un acontecimiento tan grande como la llegada de la hermosa y joven emperatriz, que tan repentinamente había enfermado. Muchos esperaban ver una figura pálida y demacrada, o pensaban que tendrían que llevarla a tierra en brazos, pero nada de esto ocurrió. Elizabeth desembarcó con un rostro muy grave, es cierto, pero con un aspecto fresco y saludable, y fortalecida por su viaje por el mar. En el muelle estaba un grande de Portugal, con una carta de bienvenida de don Pedro. Pensó que la emperatriz tenía muy buen aspecto y no pudo evitar extrañarse un poco, pues el único síntoma que se notaba era una ligera tos ocasional. Inmediatamente la condujo a la villa. Elizabeth estaba extasiada. En lo alto de un acantilado escarpado había un maravilloso jardín tropical, en el que se alzaba una casa con una hermosa galería sostenida por columnas, por las que subían exuberantemente gloriosas enredaderas con campanas moradas y amarillas. Desde los grandes ventanales había una vista al mar, y una fragancia embriagadora se desprendía del jardín. En el mismo borde del acantilado se alcanzaba un cenador cubierto de flores, mirando directamente al mar, a unos 100 pies de altura. El pintoresco panorama estaba enmarcado por laureles y palmeras. Durante los primeros días, Elizabeth quedó encantada con el paisaje. Por un tiempo olvidó sus preocupaciones y su enfermedad, y sus estados de ánimo melancólicos no regresaron hasta que la monotonía de la existencia cotidiana volvió a imponer su dominio y se acostumbró gradualmente a su hermoso entorno. Entonces comenzó a sentir nostalgia por su marido y sus hijos. En Nochebuena, en particular, que era su cumpleaños, y cuando su séquito hizo todo lo posible por recrear las condiciones de su hogar, sus pensamientos estaban con su familia. En respuesta a los deseos de Año Nuevo que le llegaron, escribió tristemente: «Que sea mejor para todos nosotros que el último. A menudo estoy terriblemente agitada en este momento». Elizabeth pensaba en su madre y en su hermana, que se encontraban en tales extremidades en Gaeta. Hacía mucho tiempo que no tenía noticias de ella y esperaba expectante a los mensajeros del emperador. Ursule, Lautur y Louis Rembeck iban y venían con cartas, y cuyo deber era informar al emperador sobre el estado de Isabel. Sus impresiones variaban. Su estado mental hacía que su estado físico
pareciera aún peor de lo que realmente era. Siento muchísimo la situación de la pobre emperatriz, escribió el conde Reber, porque en confianza creo que está muy enferma. Su tos no parece en absoluto mejor que antes de su viaje aquí, aunque por lo general no tose mucho, pero mentalmente está terriblemente deprimida, casi hasta el punto de la melancolía, aunque su estado difícilmente podría ser de otra manera. A menudo se encierra en su habitación todo el día llorando. No puedo imaginar cuál puede ser la razón, pero no he recibido ni una sola carta de la reina de Nápoles desde que llegó aquí. Esperaba a que yo le trajera una y lloró todo el día después de mi llegada, cuando vio que iba a decepcionarse. Come alarmantemente poco y nosotros también tenemos que sufrir por ello, porque toda la comida, que consta de 4 platos, 4 postres, café, etc., no dura más de 25 minutos. Está tan deprimida que nunca sale, excepto para una hora de paseo a paso lento, sino que simplemente se sienta en la ventana abierta. Elizabeth pasaba la mayor parte de su tiempo con los 8 ponis que le habían comprado o alquilado, matando el tiempo lo mejor que podía con lo que había deleitado en la primera infancia. Aquí podía dar rienda suelta a su amor por los animales y las flores y complacer su lado infantil, que era uno de los secretos de su inagotable encanto, junto con la fascinante picardía de una naturaleza esencialmente alegre. A todos los que eran amables con ella y le prestaban lo que ella llamaba pequeñas atenciones, más allá de lo debido, siempre quería darles algún placer a cambio. La siguiente carta a su cuñado es típica de muchas. «Querido Ludwig», escribió, «¿no te envié un caballito de mar disecado en mi última carta? Por favor, sé muy amable y hazme una copia realmente bonita y exacta en oro, del mismo tamaño. Lo quiero para mi Trotsky, que me lo secó y siempre me trae toda clase de criaturas marinas a las que tengo mucho cariño. Hace tiempo encargué un perro grande de Inglaterra. Verás, estoy aumentando mi colección de animales, aunque me temo que todos mis pajaritos no sobrevivirán el viaje». En todas sus cartas a casa, Elizabeth se quejaba de no recibir noticias de sus hermanas, ni siquiera de las de Baviera. María de Nápoles no podía escribir, por supuesto, pues estaba sediada en Gaeta, donde se comportaba con la mayor valentía. El cuerpo diplomático se había retirado a Roma y se le había propuesto a la reina que los acompañara, pero ella se había negado. Mostró una gran capacidad de resistencia y fue una inspiración para la guarnición, y cuando el general al mando de las fuerzas sitiadoras ofreció colocar un signo distintivo en el palacio de la reina y en los hospitales para que fueran respetados durante el bombardeo, ella persuadió a su marido para que aceptara la oferta en nombre de los hospitales, pero que la rechazara para su palacio. Después de 5 meses abandonado y traicionado por todos, el monarca tuvo que capitular el 13 de febrero de 1861. El rey y la reina se retiraron a Roma y se refugiaron en el Palacio Farnese, bajo la protección del Papa, tal como en 1848 Pío IX había buscado protección en el Reino de Nápoles. Su matrimonio no había ido muy bien desde el principio y ahora tenía que vivir una vida de inanición como exiliados. Cuando Elizabeth se enteró de la noticia, lamentó la pérdida del trono de su hermana, pero al menos se vio liberada de la incertidumbre atormentadora. Por lo demás, la emperatriz se había beneficiado tanto física como mentalmente de su estancia en Madeira, ese jardín siempre florecido con su espléndido aire, su belleza y paz, donde los árboles de camelia de 30 pies de altura se cubrían de flores en febrero. Los correos y otros visitantes la encontraban con mucho mejor aspecto a medida que pasaba el tiempo. Su tos casi había desaparecido y estaba mejor que nunca. A menudo escuchaba las melodías de su instrumento musical favorito, que le habían regalado por Navidad. Ya empezaba a hablar de volver a casa y anhelaba ver a su marido y a los niños, pues había sentido la separación intensamente, pero temía el encuentro con la archiduquesa Sofía, a quien no le había escrito, ni siquiera cuando la archiduquesa le envió una hermosa estatuilla de San Jorge como una amistosa obertura. Simplemente le pidió al archiduque Luis Víctor que le diera las gracias a su madre por ello. «Le beso las manos», escribió, «pero no le escribo simplemente porque siento que mis cartas deben aburrirla.
pues te he escrito tan a menudo y no hay mucho que decir sobre estos lugares. Su suegra habría estado preparada para una reconciliación, pero Elizabeth ya no la deseaba. El 28 de abril inició el viaje de regreso, tras repartir regalos, dinero y órdenes a diestro y siniestro, y todo Funchal lamentó su partida. Zarpó hacia España en el cómodo yate real inglés con un tiempo glorioso. Había pedido que no hubiera ninguna recepción oficial en Cádiz y vagó sin ser reconocida por la hermosa ciudad. Al día siguiente, 1 de mayo, tomó un tren ordinario hacia Sevilla, pero aunque había rogado que se le permitiera mantener el más estricto incógnito, el duque de Montpensier, cuñado de la reina de España y gran amante del boato y la ceremonia, no pudo soportar perder semejante oportunidad de figurar públicamente y acudió a recibirla a la estación cubierto de condecoraciones, conduciéndola después a su carroza de estado con 6 caballos, que esperaba lista, y ofreciéndole su palacio en San Telmo. Todo aquello no fue más que una molestia para Elizabeth. Ella quería ver Sevilla en paz y no participar en ninguna ceremonia, por lo que declinó la oferta de su palacio y limitó sus relaciones con el duque a lo mínimo exigido por la cortesía. Los reyes también le invitaron a Aranjuez, pero ella no pensó en aceptar. Ya había tenido suficiente del cuñado de la reina y su vanidad, y prefirió ir a ver una corrida de toros en Sevilla el 5 de mayo. Los españoles estaban muy curiosos por ver a la hermosa emperatriz, de cuya enfermedad se había enterado todo el mundo, y como ellos mismos eran aficionados a las ceremonias, la etiqueta y el boato, no podían entender por qué la emperatriz estaba tan ansiosa por no recibir todas las muestras de respeto debidas a su rango, pero no pudieron observar en ella ningún rastro de enfermedad. Todos quedaron cautivados por su belleza y su deslumbrante apariencia. El embajador de Austria en Madrid, que había ido a recibirla a Cádiz, informó a Viena. Su majestad agradó extraordinariamente a todos. Su graciosa dignidad y elegante sencillez no podían dejar de producir un gran efecto e impresionar a la gente de aquí, donde el sentimentalismo ampuloso alterna con la más indecorosa informalidad. Continuó su viaje pasando por Gibraltar y las Islas Baleares hasta Corfú, y cada lugar competía con el siguiente para hacer sus visitas lo más agradables posibles, aunque nunca se les ocurrió que habrían tenido mucho más éxito si simplemente no le hubieran prestado atención. Aunque estaba acostumbrada a los bellos paisajes que había visto en Madeira y en el camino de regreso, Elizabeth estaba extasiada cuando el 15 de mayo de 1861, tras una breve visita a Malta, el Victoria y Alberto entró en la bahía El Gasturi en Corfú. Las verdes columnas ondulantes por todas partes estaban cubiertas de naranjos en flor, cipreses y laureles, mientras un mar de un azul incomparable rodeaba con un cinturón de espuma sus escarpadas costas, que estaban simplemente cubiertas de retama dorada. Poderosas fortificaciones que datan de los tiempos de la dominación veneciana se alzaban sobre ellas, y al este, en el continente, se extendían las montañas nevadas de Albania. Corfú era una de las islas jónicas que entonces estaba bajo dominio británico. A Elizabeth le habría encantado quedarse allí más tiempo y explorar la isla encantada en todas direcciones, pero el emperador había viajado a Trieste y se dirigía a su encuentro a bordo del yate de fantasía. Con lágrimas en los ojos, Francisco José dio la bienvenida a su esposa después de su larga separación, y después de una visita a Miramar regresaron a Viena. Todos encontraron a la emperatriz con un aspecto fresco y radiante, pero apenas había llegado cuando tuvo que someterse a las exigencias del ceremonial de la corte y celebrar recepciones en las que durante horas recibía a las damas elegibles para su presentación. Fue una gran alegría para ella volver a ver a sus hijos después de tanto tiempo privada de ellos, pero por supuesto descubrió que habían caído completamente bajo la influencia de la archiduquesa Sofía, y cuando se atrevió a plantear objeciones, se dio a entender claramente que había estado ausente tanto tiempo que alguien había tenido que cuidar de los niños, por lo que el sistema educativo introducido durante esa ausencia debía seguirse. No disfrutó de un solo día de paz.
Las viejas antipatías se reavivaron y ella fue más consciente que nunca de la frialdad y la hostilidad apenas velada de la corte, que estaba enteramente del lado de la madre del emperador. Elizabeth declaró que no permanecería más tiempo en Bourg, donde la archiduquesa Sofía era la dueña, por lo que tan pronto como el 23 de mayo sus majestades se trasladaron a Luxemburgo. Pronto se oyó que la emperatriz deseaba llevar una vida muy tranquila y retirada, pues las recepciones que había celebrado, su viaje y el cambio del clima habían afectado su salud y requería el mayor cuidado. El ministro de Prusia ya informó que se hablaba de que volvería a pasar el próximo invierno en el sur. Las cenas de estado y las recepciones anunciadas para los días siguientes fueron canceladas repentinamente. El 18 de junio se rumoreó que el estado de la emperatriz volvía a ser motivo de la más grave aprensión, pues tosía mucho, no tenía apetito y estaba muy débil. Y en efecto, los médicos le aconsejaron, una vez más, su partida inmediata. Apenas había estado en casa 4 semanas y ahora tenía que ir de nuevo al sur. Los rumores más descabellados circularon en Viena. Algo, obviamente, no iba bien. La emperatriz había aparecido con un aspecto fresco y radiante. Sin embargo, al día siguiente se oyó, en opinión de sus médicos, nada más que su partida inmediata podría evitar las consecuencias más graves. La visita propuesta de la emperatriz a Múnich para el matrimonio de su hermana Matilde con el conde Luis de Trani, el hijo mayor del rey Francisco II de Nápoles, que debía tener lugar el 5 de junio, no se realizó. El ministro de Baviera incluso informó que había pocas esperanzas de su recuperación y habló de una enfermedad mortal. Alegó que el doctor Skoda, que la trataba, era incompetente y le había dicho que si la emperatriz permanecía en Viena apenas le quedarían 6 semanas de vida. Su partida se fijó para el día 23 y su antiguo médico de la familia Múnich fue llamado a consulta y le examinó. El embajador británico no sabía qué pensar al respecto. La emperatriz escribió: «Debe de estar muy enferma y es muy consciente de su peligrosa condición. Se le prohíbe hablar para evitar cualquier irritación innecesaria de la garganta, y como Su Majestad a menudo tiene asuntos en Viena, Su Majestad pasa sus días casi sola». El conde de Rebec le dijo al emperador que la emperatriz se dirigía a Corfú. «Nunca antes había oído que este lugar fuera recomendado por los médicos», respondió Lord Bloomfield, «como balneario de verano para enfermos de este tipo, porque allí también hay malaria». «Tampoco yo», dijo Rebec, «y por esa razón no puedo entender por qué no se eligió Merano o algún otro lugar adecuado dentro del imperio». Era difícil saber qué estaba pasando realmente, si era simplemente un caso de enfermedad o si las disensiones domésticas en la familia imperial habían hecho que la salud de la emperatriz volviera a resentirse. Pero todo Viena estaba innegablemente deprimido y el emperador parecía en la más profunda angustia. El 23 de junio, Francisco José acompañó a Elizabeth de vuelta a Trieste, desde donde fue acompañada a Corfú por el archiduque Max, llegando el 27 de junio. Incluso durante el viaje se había sentido mucho mejor. La fiebre había remitido y no necesitó consultar a su médico, el doctor Skoda, que la había acompañado. El Lord Alto Comisionado puso a su disposición su palacio y su casa de campo, pero ella eligió esta última, ya que allí le resultaría más fácil vivir en el estricto aislamiento que deseaba. Había pedido que se le eximiera de todas las visitas formales. El doctor Skoda regresó a casa a principios de julio e informó de que los síntomas alarmantes habían disminuido mucho, que Su Majestad tosía menos y estaba libre de fiebre. Elizabeth daba largos paseos por los bosques de laureles y salía a navegar mar adentro. También se bañaba, lo cual era bastante curioso en alguien que se suponía que padecía una afección pulmonar. «Mi vida aquí es incluso más tranquila que en Madeira», escribió al archiduque Luis Víctor. «Lo que más me gusta es sentarme a la orilla sobre las grandes rocas. Los perros se tumban en el agua y yo contemplo la hermosa luz de la luna sobre el mar». Se sintió perturbada por una visita del conde Brunet, a quien se le había enviado a Corfú con poco tacto para informar sobre su salud.
Ella le dio una recepción fría y casi hostil, pues lo consideraba nada más que un espía de su suegra. Brunet era plenamente consciente de ello, y los relatos que hizo de su visita en Viena no fueron muy favorables a la emperatriz. Se los repitieron y ahora su antigua antipatía por el general, como uno de los adherentes más confiados de la archiduquesa Sofía, llegó a tal punto que si hubiera sido capaz de odiar, ciertamente lo habría odiado. Mientras tanto, sus parientes bávaros se habían alarmado mucho por lo que estaba sucediendo. La duquesa Ludovica estaba perpleja. Como todos los demás, recibía las más contradictorias versiones sobre la salud de su hija, por lo que resolvió enviar al conde y a la condesa de Thun y Taxis a Viena para averiguar el verdadero estado de la situación. El conde Max Turk y Taxis se quedó con el emperador y se unió a sus partidas de caza, mientras que Helena continuó hacia Corfú, donde llegó el 23 de agosto para gran alegría de Elizabeth. Esta fue la primera vez que las hermanas pasaban un tiempo prolongado juntas desde que se casaron. La sombra que una vez había existido entre ellas hacía tiempo que había desaparecido, especialmente cuando Helena vio que después de todo, el destino de su hermana no era tan fácil. Encontró a su hermana pálida, con una ligera hinchazón en la cara, y se horrorizó al ver que apenas comía nada, pero finalmente logró persuadirla para que comiera carne varias veces al día. Se unió a ella en experiencias por tierra y por mar, durante las cuales la emperatriz tuvo la oportunidad de desahogarse con su hermana y quejarse de todo lo que le había causado su enfermedad y su segunda huida de casa. Helena ofreció sus servicios como mediadora y al regresar a Viena a finales de septiembre informó a todo al emperador. La partida de Elizabeth a un lugar tan distante por segunda vez había sido de lo más desagradable para el emperador. Naturalmente escuchó que todo el mundo atribuía estos extraños sucesos a razones cuya discusión no podía sino serle dolorosa, aunque no fueran ciertas. Aparte de su amor por su esposa y su deseo de vivir en paz con ella y los niños y de regresar a un hogar agradable después de su laborioso día de trabajo, tenía que pensar en su propio prestigio y en el de su casa, que estaba obligado a sufrir mientras la gente pudiera entregarse a teorías sobre las razones de las acciones de la emperatriz. La transición de su peligroso estado de salud en Viena a su asombrosamente rápida recuperación en Madeira y Corfú había sido demasiado abrupta. Pero ahora Helena había allanado el camino hacia mejores relaciones. «Me gustaría pasar los primeros días de octubre», escribió Francisco José a su madre, «en una rápida visita de unos pocos días a mi querida Sisi en Corfú. Siento el mayor anhelo de estar allí después de tan larga separación». A primera hora de la mañana del 13 de octubre, el emperador llegó a Corfú para encontrar a su esposa en mucho mejor estado de salud. Le explicó todos sus problemas, le rogó que fuera razonable y prometió tomar su partido más activamente que antes en el asunto de los niños, y si era necesario, oponerse a su madre. Elizabeth añoraba a sus pequeños. Escribía constantemente a Gisela y Rodolfo, y sus cartas siempre terminaban con alguna expresión como «No olvidéis a vuestra mamá» o «Pensad en vuestra mamá a menudo». El emperador y la emperatriz llegaron entonces a un compromiso. Ella no regresaría a Viena, pues sus nervios y su salud no lo permitían, pero sí regresaría dentro de las fronteras de la monarquía. Así se acordó que Elizabeth iría directamente a Venecia, donde los niños la seguirían poco después, por supuesto, sin la archiduquesa Sofía. El emperador estaba muy complacido con Corfú, aunque lo que más le interesaba eran las obras militares realizadas por los ingleses. Regresó a casa con la mente tranquila, esperando que ahora todo estuviera en orden y que pudiera visitar Venecia mucho más a menudo que la lejana Corfú, además de que una cierta ventaja política podría resultar de la visita de la emperatriz a Venecia. La idea de que después de la pérdida de Lombardía, Viena tenía la intención de deshacerse también de Venecia mediante intercambio o venta se estaba volviendo demasiado frecuente. El 26 de octubre, la fragata de vapor Lucía, con Elizabeth a bordo, llegó a Venecia, donde fue recibida por 3 archiduques, entre ellos Johann Salvator,
y el joven Ludwig Salvator, quien, aunque solo tenía 23 años, estaba muy interesado en el arte y la ciencia, y por ello era conocido como el archiduque sabio. Por la tarde, la plaza de San Marcos fue iluminada por orden de Síndaco, pero la gente la evitó ostensiblemente y no participó en las demostraciones de alegría. La emperatriz, sin embargo, solo quería paz y tranquilidad, y llevó la misma vida retirada en Venecia que había tenido en Madeira y Corfú, pasando su tiempo leyendo. Sin embargo, no podía salir a pasear, pues aunque no parecía enferma, sus pies estaban muy hinchados y sus facciones aún mostraban la misma hinchazón. Su alegría no conoció límites cuando el 3 de noviembre de 1861 Rodolfo y Gisela llegaron a Venecia. Pero enseguida comenzaron los desacuerdos con la condesa Esterházy, quien había recibido instrucciones de la archiduquesa Sofía sobre el trato de los niños durante su visita, instrucciones con las que Elizabeth no estaba de acuerdo. A finales de mes también llegó Francisco José. Tanto él como su esposa no pudieron evitar notar la frialdad con la que fueron recibidos. Era obvio que la gente estaba tranquila, solo porque las tropas los mantenían a raya, y que no sentían más que desprecio por el dominio austriaco. Cuando Francisco José expresó su sorpresa al gobernador por la forma en que la nobleza veneciana los evitaba a él y a su esposa, se intentó inducir a alguno de ellos a aparecer en el palacio, pero fue en vano. Elizabeth comenzó a sentirse muy incómoda en Venecia. Su salud no había mejorado y sus constantes distensiones con la jefa de la casa, cuya amistad no había logrado ganarse, la amargaban, hasta que finalmente logró persuadir al emperador para que destituyera a la condesa Esterházy de su puesto y la reemplazara por su antigua dama de compañía, Paula Belengarde, quien entretanto se había casado con el conde Königsegard Aulendorff. El conde al mismo tiempo se convirtió en inspector de la casa de la emperatriz. La archiduquesa Sofía naturalmente sintió que esto iba dirigido contra ella. En marzo el emperador realizó otra visita a Venecia. Elizabeth había descubierto otro pasatiempo para distraer su ocio. «Estoy preparando un álbum de bellezas», escribió a su cuñado, «y ahora estoy recopilando fotografías para él, solo de mujeres. Por favor, envíame cualquier cara bonita que puedas encontrar en Angerer o en cualquier otro fotógrafo». Más tarde se envió una solicitud al ministro de Asuntos Exteriores para pedir a todos los ministros y embajadores austriacos en el extranjero que buscaran retratos de mujeres hermosas y se los enviaran a la emperatriz. Rudberg transmitió estas instrucciones al embajador de Constantinopla, añadiendo que además de retratos de bellezas orientales, la emperatriz deseaba algunos de mujeres hermosas de harenes turcos. Esto fue de lo más embarazoso, pues dadas las costumbres y usos del país, le habría costado la vida pedir tales fotografías. Como él dijo, nadie creería que realmente las quería para su emperatriz. Sin embargo, logró obtener algunas, pero pensó con una sonrisa que la emperatriz sin duda deseaba compararlas con su propio retrato y ver cuánto más atractiva era ella misma. En la segunda semana de abril, la duquesa de Baviera llegó a Venecia para ver con sus propios ojos qué le sucedía realmente a la salud de su hija, pues hacía tiempo que había oído que no le pasaba nada en los pulmones. En mayo el emperador volvió a visitarla, tras lo cual Isabel regresó a la casa con la duquesa, alojándose en Reznur para evitar Viena y a la madre del emperador. Allí se unió al doctor Fischer, quien la conocía desde su infancia y siempre había considerado que su caso había sido mal diagnosticado. Él opinó que Elizabeth sufría de una anemia aguda. Como no le pasaba nada en los pulmones, ya no le era beneficioso permanecer en el sur, y una cura hidropática en Kissinger era mucho más aconsejable. La emperatriz, cuya belleza se había visto afectada por la hinchazón de sus facciones, tenía mayor confianza en el doctor Fischer, por lo que se decidió que al salir de Reznur iría directamente a Kissinger para la cura. Elizabeth tendía a tomarse cualquier enfermedad más en serio de lo necesario, y esto dificultaba las cosas para los médicos, quienes siempre encontraban a la examinada
que su constitución era en general excelente, robusta y vigorosa, por lo que solo era cuestión de tiempo y nervios que la hermosa joven emperatriz, que solo tenía 25 años, recuperara completamente la salud y se librara de todo temor a posibles complicaciones. Y de hecho, su visita a Kissinger, donde vivió retirada en una pequeña villa, le sentó bien. En junio visitó Possenhofer, donde se sintió profundamente conmovida al ver a la reina de Nápoles y a los recién casados condes de Trani, después de todas sus tristes experiencias. Pero las noticias que oyó sobre el matrimonio de la reina de Nápoles no fueron muy satisfactorias, pues la reina se había separado de su marido y parecía no querer volver con él. El 15 de agosto, Elizabeth regresó repentina e inesperadamente a Viena, teniendo que ser convocada por telegrama su dama de compañía, la princesa Helena Taxis. «Ahora la tenemos de vuelta en este país», escribió a una antigua dama de compañía. «Igual que hace 2 años, sin embargo, cuántas cosas hay de por medio. Madeira, Corfú y un mundo de problemas». Fue recibida con un entusiasmo como nunca antes había oído en Viena. El domingo habrá un festival coral y una procesión de antorchas a la que 14.000 personas han expresado su intención de asistir. Su expresión, ayudarla a salir del carruaje, nunca la olvidaré. La encuentro radiante, pero su expresión no es natural, es tan forzada y nerviosa como puede ser, que su color tan intenso que parece acalorada, y aunque su cara ya no está hinchada, está mucho más engrosada y cambiada. El hecho de que el príncipe Karl Theodor la acompañara demuestra cuánto teme estar sola con él y con todos nosotros. La recepción que se le brindó a la emperatriz en Viena fue increíble. La alegría y el entusiasmo por su regreso alcanzaron tal nivel que en los círculos de la corte se consideró en cierto modo una demostración a favor de la emperatriz liberal en oposición a la reaccionaria madre del emperador. Y entonces Elizabeth se instaló primero en Schönbrunn y reanudó su vida habitual. Disfrutó teniendo a los niños con ella, especialmente al pequeño príncipe heredero, quien, como escribió la princesa Taxis por esta época, se ha vuelto encantador, alegre, natural, inteligente y muy guapo. Los pies de Elizabeth estaban ahora menos hinchados y le permitían dar largos paseos tanto por la mañana como por la tarde. Poco a poco también volvió a montar a caballo. Saludaba con entusiasmo a sus favoritos en los establos. Por el momento, la archiduquesa Sofía estaba ausente, así que no había necesidad de tener ningún choque entre ellas. Sin embargo, al principio Elizabeth se sintió tan incómoda en la atmósfera de la corte de Viena que pidió a su hermana, la reina de Nápoles, que se uniera a ella cuando su hermano, Karl Theodor, tuviera que irse. Pero la reina no era la compañía más deseable para ella, pues solo la alteraba con sus quejas sobre su infeliz matrimonio. Olvidada de las exigencias de la etiqueta, Elizabeth vivía según sus propias inclinaciones. Sus damas de compañía lo notaron, de hecho les resultaba difícil aceptar las cosas con calma y observaban cada uno de sus movimientos. «No parece en absoluto ansiosa de que la atendamos ahora», escribió la princesa Helena de Taxis desde Schönbrunn el 15 de septiembre de 1862. «Camina y sale mucho con su majestad, pero cuando él no está aquí, ella se queda sola en la parte del jardín, que está cerrada al público. Sin embargo, gracias a Dios, al menos está en casa, e inclinada a quedarse aquí. Eso es lo principal. Es muy amable con él, al menos delante de nosotros, parlanchina y natural, aunque pueda haber muchas diferencias de opinión. Eso a menudo se ve claramente. Tiene un aspecto espléndido, una mujer completamente diferente, con buen color, fuerte y morena, come bien, duerme bien, ya no se aprieta el corsé y puede caminar durante horas, pero cuando se detiene, tiene una vena en el pie izquierdo que le palpita. La reina de Nápoles no tiene buen aspecto. Esa casa parece ir mal». Ahora se esperaba que la emperatriz recuperara completamente su salud, su hogar en particular, y anhelaba verla llevando de nuevo una vida ordenada y regular. Los cambiantes estados de ánimos a los que Elizabeth había estado sujeta durante los últimos años, su desesperación por su mala salud y su delicada sensibilidad habían hecho de su vida cualquier cosa menos fácil. La condesa Carolina Lambert
se había casado en 1860, justo a tiempo para escapar de las disensiones y viajes de los siguientes años. «Solo puedo felicitarte», le escribió la princesa Helena Taxis, «por no haber tenido que pasar por estos 2 años de martirio con nosotras. Ahora estamos instaladas en Schönbrunn y la idea de que estamos establecidas para siempre en algún lugar parece bastante extraña. Le costó renunciar a sus recientes viajes y lo entiendo perfectamente. Cuando uno no tiene paz interior, se imagina que viajar facilita la vida y ella se ha acostumbrado demasiado a ello. Por lo demás, Helena, la hermana de Elizabeth, viene aquí durante 15 días mientras el emperador está de caza, porque él no va a renunciar a eso. Ella sigue ejerciendo una influencia tranquilizadora, porque ella misma es muy sensata y ordenada y le dice la verdad. Ella, la emperatriz, salió a cabalgar en Reitnur y lo ha hecho aquí una vez a las 7 de la mañana, sola con Holmes. La caminata naturalmente se ha convertido en galope, pero todavía no quiere trotar. Simplemente se niega a que le acompañen Grune y Conninger. El primero ha sido completamente ignorado y evitado hasta ahora. Por lo demás, gracias a Dios, las cosas van bien. Creo, de hecho, que tiene momentos de desesperación, pero nadie puede reír como ella, ni tiene caprichos tan infantiles. Ella misma dice que no le resulta desagradable vernos de vez en cuando, pero le resulta odioso tenernos a su servicio. El emperador no dejó nada por hacer que pudiera hacer la vida en casa lo más agradable posible para su esposa. Fue muy atento, le mandó traer los caballos más hermosos y se anticipó a todos sus deseos. Siempre que su salud pudiera recuperarse por completo durante los próximos años y la archiduquesa Sofía se mantuviera un poco más en segundo plano, todo podría ir bien. Capítulo 6. Conflictos domésticos y estado de ánimos fluctuantes. 1863-1865. Poco a poco la emperatriz comenzó a acostumbrarse de nuevo a la vida en la corte. A mediados de febrero, por primera vez en 3 años, apareció en un pequeño baile de la corte, al que solo fueron invitados 250 huéspedes. Todos se sorprendieron y alegraron al ver lo radiante que estaba. Sus facciones habían perdido su hinchazón, su sonrisa había regresado y su encanto era tan grande como siempre. Sin embargo, los chismorreos a su alrededor no cesaban, y cuando no era sobre ella, era sobre su familia. Elizabeth seguía profundamente unida a su hogar. Los recientes acontecimientos solo habían estrechado más los lazos y se interesaba especialmente por todo lo que concernía a sus hermanos y hermanas. El matrimonio de la reina de Nápoles entró en crisis. Se negó a seguir viviendo en Roma con su marido y en octubre de 1862 se retiró repentinamente al convento de las Ursulinas en Habsburgo, sin previo aviso, dispuesta a quedarse allí hasta nuevo aviso. Sus parientes hicieron enseguida todo lo posible para recomponer el matrimonio, al menos exteriormente. La noticia de esta huida fue aún más perturbadora para la emperatriz, porque los cortesanos ya la comparaban con su propia visita a Madeira y Corfú, y estaban demasiado contentos de atribuir las tendencias más extrañas a toda la casa ducal de Baviera, y siendo hipersensible, ella tendía a sospechar malicia incluso donde no lo había. Una atmósfera de gélida frialdad fue creciendo gradualmente a su alrededor en la corte de Viena, y ella naturalmente gravitó hacia la nobleza húngara, pues conociendo su oposición al antiguo estado de cosas, el homenaje que le rendían estaba teñido de expectación. Se sintió halagada por las hábiles referencias, tanto verbales como escritas, al poder que la belleza y fascinación de la encantadora reina de Hungría ejercían sobre su marido y las esperanzas que en consecuencia se albergaban, pero lamentó su ignorancia del idioma magiar. La primera vez que sintió seriamente la falta del idioma fue cuando le costó hacerse entender por la nodriza del príncipe heredero, y de ella aprendió sus primeras nociones de magiar. En febrero de 1863, sin embargo, comenzó a estudiar el idioma en serio, entregándose a ello con su energía característica. Las horas que debía dedicar a cuidar su hermoso cabello de más de 1 metro de largo, que ahora se oscurecía gradualmente a un castaño dorado,
las dedicaba a aprender listas de palabras. También hablaba a margear con su doncella mientras se vestía, antes de proceder a los ejercicios físicos con pesas y otros aparatos que la mantenían ágil y en buena forma, y que esperaba pronto la dejarían lista para volver a montar. Hizo que el artista Zellenberg pintara retratos de todos sus espléndidos caballos y los colgó en una de sus salas de estar, a las que llamaba su capilla de equitación, y que mostraba a todos los amantes de estas nobles bestias. Como sin embargo no estaba aún completamente restablecida, el médico insistió en que debía volver a tomar las aguas de Kissinger ese año. Allí siempre la recibía como una reina de cuento de hadas y aparecía diariamente en el paseo, donde mostraba una solicitud especial por aquellos que estaban gravemente enfermos. Así, casi a diario, paseaba con el ciego duque de Mendelburgo, actuando como guía, y también se interesó por un inglés lisiado llamado John Colet, cuya posición social no era en absoluto elevada, y a quien sacaban regularmente a paseo en su silla de ruedas. Él era muy culto y, como todos los demás, estaba fascinado por la emperatriz, hasta que en poco tiempo el desafortunado hombre se enamoró perdidamente de ella. Al principio no sabía quién era y la tomó por una hermosa joven inglesa, pero al poco tiempo descubrió su verdadera identidad. Él le enviaba libros y flores, e incluso poemas de su propia composición. «Hay una pequeña cosa», dice una de sus cartas a la emperatriz, «que me daría verdadera felicidad, y es un mechón de su cabello. Si me equivoco al pedirle tal cosa, por favor, perdóneme. Lo valoraría no porque sea una emperatriz, sino porque realmente ejerce un poder maravilloso sobre mí, y valoro su amistad de una manera tan alta por sí misma». John Colet se conmovió al descubrir que una emperatriz, y lo que es más, una mujer encantadoramente hermosa, se interesaba tanto por un hombre lisiado. Estas tres personas se hicieron inseparables: la joven emperatriz, el duque ciego y el lisiado en silla de ruedas, y hablaban de Dios y del universo, de la vida, de la muerte, la felicidad y el sufrimiento. Y John Colet escribió, con una mano temblorosa y apenas legible, un pequeño y conmovedor poema que invocaba bendiciones sobre Elizabeth y comenzaba con las siguientes palabras: «Que Dios preserve a la bella dama y leal, cuyo corazón compasivo puede sentir el dolor ajeno, pues tú, al menos tú, amable reina, no has pasado las duras pruebas del sufrimiento en vano». El 25 de julio la emperatriz inició su viaje de regreso a casa. Apenas había marchado cuando John Colet intentó, con su mano casi fallida, escribir y agradecerle el sol que había traído a su vida. Elizabeth siempre respondía a sus cartas. Le escribió que había hecho musicar sus dos canciones favoritas y a menudo se las hacía cantar por las noches cuando regresaba de su paseo. Pero su petición de un mechón de su cabello fue denegada, alegando que había hecho un voto de no entregar nunca su cabello a nadie. «Gracias», escribió ella, «por el pequeño poema. Me pides que lo critique. Solo puedo decir una cosa, y es que me valoras demasiado y no me siento ni la mitad de digna de lo que piensas y escribes sobre mí. Estás sufriendo tanto y tan cansado, y sin embargo no olvidas orar por mí, y eso es muy amable de tu parte. Por favor, no dejes de hacerlo, y ruega a Dios que me conceda un deseo, mi único deseo, por lo que oro mañana y noche y cada día durante la misa», por lo que Elizabeth probablemente se refería a su esperanza de una recuperación completa. Mientras Elizabeth vivía esta vida a su manera, Francisco José se encontraba en la conferencia de príncipes en Frankfurt, a la que por deseo de Bismarck, Prusia no estuvo representada, por lo que continuó el antagonismo que finalmente conduciría a la guerra fratricida por la hegemonía de Alemania. Elizabeth se volcó ahora con ardor en el estudio del magiar, y Francisco José informó a su madre de que Sisi estaba haciendo progresos increíblemente rápidos en el idioma. Pero la archiduquesa observaba la creciente simpatía de su nuera por Hungría con malos ojos, como se pudo ver incluso en los más pequeños detalles. En una ocasión el emperador y la emperatriz aparecieron en el compartimento central del palco imperial del teatro, mientras que la archiduquesa Sofía ocupó su lugar en el contiguo. Elizabeth llevaba un tocado bordado en oro del tipo que solían llevar las esposas de los magnates húngaros.
Cuando la archiduquesa Sofía lo vio, comenzó a mirarla fijamente a través de su longor, de manera más evidente, llegando incluso a levantarse e inclinarse sobre la parte delantera del palco para verla mejor. Luego se recostó en su asiento y negó con la cabeza, mitad asombrada y mitad molesta. Esta pequeña escena no pasó desapercibida para el público. Una sensación recorrió el teatro y todos comenzaron a susurrar hasta que la emperatriz, seguida de su marido, se levantó y abandonó el teatro antes de que terminara la función. Pocos días después de este incidente, llegaron tristes noticias de Múnich. El amigo de Elizabeth, el rey Maximiliano II, el poeta y erudito, falleció repentinamente e inesperadamente el 10 de mayo de 1864 y fue sucedido por su hijo Luis II, de 18 años, quien estaba totalmente sin preparar para las responsabilidades de su nuevo cargo. Siempre había mostrado un gran interés por la poesía y conocía de memoria la mayoría de las obras de Schiller, pero estaba completamente ajeno a los asuntos políticos. Tenía dos cualidades en común con Elizabeth: un rechazo a la sociedad y un amor por la equitación. Pero la relación entre ellos era demasiado distante como para que las características de una rama de la familia justificaran sacar conclusiones sobre la otra. Su único ancestro común, como puede verse en el árbol genealógico, era el bisabuelo de Luis, el rey Maximiliano I de Baviera, quien no mostró síntomas mentales particularmente anormales. La madre de Elizabeth era hija del segundo matrimonio del rey Maximiliano I. Además, las semillas de la locura que después aparecerían en ambos hijos del rey Maximiliano II se introdujeron por primera vez en la Casa Real Bávara a través de las esposas de los sucesores de Maximiliano I. Elizabeth, además, pertenecía a una generación anterior a la de su primo Luis II, quien era 8 años menor que ella. La muerte del rey Max fue seguida poco después por la de su hermana, la archiduquesa Hidelgarda, esposa del archiduque Alberto. A las 3 de la mañana del 21 de abril, la emperatriz fue despertada de un sueño e informada de que la archiduquesa estaba muriendo. Ella se apresuró de inmediato a su cabecera y se quedó con ella hasta el final. Fue la primera vez, escribió a Colette, que vi la muerte de un adulto. Me causó la más terrible impresión. No tenía idea de que la muerte pudiera ser tan dura, que la lucha con la muerte fuera tan espantosa. Pensar que todo el mundo tiene que pasar por ello. Cuán envidiable es la suerte de aquellos que abandonan este mundo de luto siendo aún niños inconscientes. Sí, la vida es algo horrible, en lo que nada es seguro excepto la muerte. Pronto, sin embargo, ocurrió otro acontecimiento para distraer su atención de su luto. Desde hacía años, el hermano menor de Francisco José, el archiduque Fernando Maximiliano, había acariciado la quimérica idea de fundar un imperio en México, involucrándose en los planes del emperador y la emperatriz de los franceses y de varios exiliados mexicanos sin escrúpulos. Este proyecto estaba a punto de realizarse. El archiduque y Carlota se habían negado a escuchar cualquier consejo en contra. Elizabeth fue una de las que negaron con la cabeza ante la propuesta. Simplemente no podía comprender la ansiedad de su cuñado y su cuñada por una corona, pues en su opinión deberían haberse sentido más que contentos por no tener una. Mientras Carlota permanecía en Viena durante las últimas semanas antes de su partida, Elizabeth le mostró todas las muestras de afecto posibles, aunque sin ocultar su propia opinión. Pero esto no sirvió de nada, y el 14 de abril su barco zarpó, llevando al archiduque y la archiduquesa hacia un futuro más que problemático. El verano encontró a la emperatriz una vez más en Kissinger, tomando su cura anual, y después con su familia en Possenhofen. Mientras estaba en Kissinger, recibió una visita del joven Luis II de Baviera. Tenía curiosidad por volver a verle, pues había oído que era maravillosamente apuesto, con su noble rostro enmarcado por su cabello castaño oscuro y sus centelleantes ojos azules con una extraña fascinación. Las descripciones sobre él variaban mucho. Algunos eran entusiastas, mientras que otros detectaban en él algo, por decirlo suavemente, extraño. Él había pensado en hacer una visita corta, pero quedó tan complacido con Elizabeth que pasó 4 semanas en Kissinger. El homenaje que le rindió, sin embargo, no fue del tipo habitual entre un joven y una mujer hermosa. La miraba sin deseo, como una bella visión celestial, y lo que la atraía eran sus puntos de vista sobre la vida y la originalidad de toda su naturaleza.
Mientras tanto, la campaña Schleswig-Holstein había comenzado, en la que Austria participó con Prusia, y a su regreso a casa Elizabeth tuvo nuevas oportunidades de mostrar su corazón amable y compasivo visitando a los heridos en los hospitales. Para ella era un placer hablar con los soldados húngaros en su lengua materna, por muy entrecortada que fuera. Ya empezaba a leer con el diccionario y a sumergirse en libros de historia húngara. Lo que ahora quería era una dama húngara con la que pudiera hablar y sobre todo en quien pudiera confiar. Una condesa, Almasi, recibió el encargo de encontrar a una joven adecuada y elaboró una larga lista que incluía muchos nombres de la alta nobleza húngara, pero sin olvidar a una vieja amiga suya, Mari von Ferenczi. Esta pertenecía a una buena familia de la pequeña nobleza húngara, uno de cuyos hermanos tenía 5 hijas y un hijo lisiado. Así fue como el nombre de la pequeña Ida von Ferenczi, una chica amable, modesta y dulce, aunque no guapa, llegó a figurar entre tantos nombres grandes y nobles. Cuando la lista fue presentada a la emperatriz, su vista se posó de inmediato en el nombre más sencillo. Me resultaría mucho más fácil, pensó, apegarme a una chica así. Pidió su fotografía y al obtener más información sobre ella, contestó: «Sí, estoy segura de que me caerá bien». Temblando de ansiedad, Ida Ferenczi esperó su primer encuentro con su reina. Era una chica con un carácter natural, sano, alegre y vivaz, y una verdadera patriota húngara. Poco imaginaba que era precisamente el tipo que buscaba la emperatriz. Una criatura sencilla, si era posible, sin corromperse por la etiqueta y las intrigas cortesanas y muy alejada del estrecho círculo de la aristocracia de la corte. Lo que la emperatriz quería era alguien que la sirviera a ella y no a la madre del emperador. En noviembre de 1864, la condesa Königsegg, jefa de la casa, presentó a Ida von Ferenczi a la emperatriz, quien acababa de regresar de cabalgar. Ruborizada, la joven permaneció mirando a su reina con profunda emoción, mientras la emperatriz, con ese encanto incomparable que tan fácilmente le permitía fascinar a la gente cuando quería, la miró fijamente y dijo en magiar: «Estoy muy complacida contigo. Estaremos mucho tiempo juntas». No fue del todo fácil encontrar un lugar para esta nueva dama en la estricta jerarquizada corte. Debido a su nacimiento comparativamente modesto, no se consideró deseable nombrarla dama de honor de inmediato, por si esto pudiera ofender a otras pertenecientes a familias más importantes. Se adoptó el expediente de hacerla miembro de una institución para damas de noble cuna, de Brunn, lo que le daría derecho a ser llamada Frau y nombrada lectora de su majestad. Elizabeth la puso inmediatamente en guardia y le prohibió estrictamente que dijera una palabra sobre lo que hablaran o hicieran juntas. Esto, dijo, era la condición sine qua non, de no relación satisfactoria entre ellas se acabaría. Elizabeth tenía razón, pues Ida Ferenczi solo llevaba allí unos días, y cuando la dama de compañía principal de la archiduquesa Sofía se presentó, y en cuanto fue presentada, dijo: «Por favor, consúlteme en todo y confíeme todo lo que diga su majestad». Durante los primeros días, Elizabeth sometió a Ida a un perfecto interrogatorio diario para averiguar si realmente se había ganado para el partido de su suegra. Al principio las damas de compañía fueron muy amables con la nueva, pero pronto notaron la reticencia de Ida hacia ellas y de inmediato su actitud cambió. Pero la emperatriz pronto descubrió que había encontrado lo que siempre había anhelado encontrar: alguien devota a ella en cuerpo y alma, y solo a ella. Pronto Ida se había convertido en una amiga a la que se dirigía con el íntimo tú y en quien confiaba ciegamente y a quien siempre llamaba cuando necesitaba a alguien con quien no temiera espionaje ni chismes. Y así la joven Nemes Lani, chica de noble cuna, adquirió una verdadera influencia sobre la emperatriz y no solo le enseñó magiar, sino que también fomentó su afecto por Hungría. Desde su tercera cura en Kissinger, Elizabeth gozaba de nuevo de una salud excelente. Había recuperado su belleza prístina. De hecho, como mujer de 27 años, era incluso más encantadora que de joven. Whiteheiler, retratista de la corte de París y Londres, quien había pintado a casi todas las damas reales y bellezas de su época y se encontraba ahora en la cúspide de su fama, la retrató 2 veces. Un retrato era de cuerpo entero,
con las ropas de estado y todas sus joyas, el otro, el más íntimo, con el cabello suelto que Francisco José tenía colgado en su estudio frente a su escritorio. Al regresar a París para pintar otro retrato de la emperatriz Eugenia, el artista le habló de la belleza de Elizabeth y de las interesantes conversaciones que había tenido con ella durante las sesiones. La emperatriz deseaba desde hacía tiempo conocer a su colega en Viena, aunque solo fuera para averiguar si era tan hermosa como se decía y si la superaba. Solicitó al embajador francés en Viena que sondeara a las autoridades sobre si, en caso de que la emperatriz visitara Kissinger de nuevo al año siguiente, una oferta personal y muy respetuosa por su parte sería aceptable. Aunque la propuesta se hizo con mucha discreción, Elizabeth no quiso saber nada de ello. A ella, por supuesto, no le gustaba nada más que las visitas, las fiestas y las ceremonias de la corte, pero a veces no se podían evitar, especialmente cuando tenían lugar en su propia casa. En febrero de 1865, su hermano favorito, Karl Theodor, fue a Dresde para casarse con la princesa Sofía de Sajonia, y le gustara o no a Elizabeth, tuvo que asistir a la boda. Dresde quedó prendada de ella, y tanto la corte como el pueblo estaban tan entusiasmados que la recibieron con ovaciones allá donde apareciera. «Simplemente no te puedes imaginar», escribió la reina de Sajonia a la princesa Mary Hamilton, «qué entusiasmo despertaron aquí la belleza y la amabilidad de la emperatriz. Nunca había visto a nuestros tranquilos sajones tan conmovidos, viejos y jóvenes de alta y baja cuna, serios o frívolos, amables y desagradables. Todos estaban simplemente fuera de sí por ella, y todavía lo están. Su visita fue trascendental». El entusiasmo, sin embargo, era unilateral. Elizabeth no se sentía bien y apenas podía esperar a que llegara la hora de regresar a casa. «Realmente me alegrará», escribió su pequeño Rodolfo, que ahora tenía 7 años y era un niño particularmente brillante para su edad, «cuando esté de nuevo con todos vosotros. Aquí no me gusta nada, me siento bastante deprimida, pues me gustaría tanto irme a casa, pero tengo que quedarme aquí 4 días más». El 28 de marzo fue a Múnich, donde Luis II la recibió en persona en la estación, aunque Elizabeth había pedido que no hubiera ninguna recepción oficial. El rey era en ese momento un centro de atención pública, pues aunque solo llevaba 1 año en el trono, ya se le veía tan fantástico que los viejos diplomáticos conservadores que lo observaban sufrían un sobresalto tras otro. El ministro de Austria en particular, el conde Blome, negaba con la cabeza ante las acciones del rey. Incluso en el otoño del año anterior, el ministro había expresado serias dudas sobre el comportamiento de Luis, y el hecho de que la corona estuviera ahora en la cabeza de un príncipe completamente inexperto, apenas un muchacho. El joven rey informó en ese momento: «Sigue siendo un problema. Su conducta está llena de contrastes asombrosos y es difícil prever cómo resultará. En la actualidad es evidente que predominan las ideas infantiles y los entusiasmos románticos». El ministro describió el dormitorio del rey como iluminado por una lámpara de noche mecánica que podía, si se deseaba, representar todos los cambios de la luna creciente y menguante, y cuya tenue luz caía sobre una pequeña fuente. «Hasta ahora, afortunadamente», añadió Blome con astucia, «solo el escenario del ballet ha penetrado en el dormitorio real». Vio con asombro cómo el rey se perdía simplemente en un mundo mientras veía Intriga y amor de Schiller en el teatro y sollozaba violentamente mientras seguía la acción del drama. «Si mi juicio sobre el joven príncipe es correcto», dijo, «la naturaleza le ha dotado de más imaginación que entendimiento, y su educación ha descuidado en gran medida el corazón. Se pueden observar graves síntomas de una autoestima exagerada, obstinación y falta de consideración. El rey no soporta ningún consejo a menos que lo haya pedido. Hombres de letras y artistas son recibidos en audiencias más que cualquier otra clase de público. Los principales gustos de su majestad son la música y la literatura, y como no tiene un verdadero talento musical, lo primero se refiere más a las palabras que a la melodía es el texto». Y de otras óperas de Richard Wagner basadas en el antiguo ciclo de sagas alemanas, lo que explica su preferencia por la música wagneriana. El ministro se indignó por la relación entre el compositor y el joven rey y se refirió a ella como un escándalo que empeoraba cada vez más.
Las demandas descaradas de dinero y las expresiones impropias de Wagner le enfurecieron. El artista, dijo, mostraba multitud de cartas con la letra del rey, en las que se le tuteaba y se le colmaba de los más extravagantes elogios. «¿Qué se puede decir?», dijo Blume. «No puede sino llevar a una disminución del respeto debido a la sagrada persona del monarca. Además, el rey hasta ahora no ha encontrado placer en la compañía de damas ni en asociarse con el sexo femenino. Si así se divorcia del mundo práctico, se puede entender que la imaginación desempeñará un papel cada vez mayor». La emperatriz apenas sabía qué pensar de su real primo. En su antiguo hogar escuchaba opiniones decididamente más amables sobre él de las que circulaban en los círculos oficiales. «Ayer», escribió a su pequeño Rodolfo, «ayer el rey me hizo una larga visita, y si la abuela no hubiera entrado al final, seguiría aquí. Está completamente reconciliado conmigo. Fui muy amable y me besó la mano tan a menudo que la tía Sofía, que estaba asomándose por la puerta, me preguntó después si me quedaba alguna mano. Llevaba de nuevo un uniforme austriaco y olía a Chipre». Poco después, Elizabeth recibió al ministro austriaco, el conde Blume, quien le contó las historias más extraordinarias sobre el rey. Pero al regresar a casa, le dijo al emperador que había leído los informes de Blume desde Múnich con creciente ansiedad, que en su opinión eran demasiado severos, pues no le gustaba que la gente expresara opiniones tan desfavorables sobre el rey de su tierra natal. En julio, el emperador y la emperatriz se instalaron en su residencia habitual de Inns con los niños. La emperatriz no estaba nada contenta con el aspecto de su hijo. Lo encontró pálido y pensó que estaba creciendo demasiado rápido y estaba segura de que su apretado horario de estudios era demasiado exigente, pues aunque estaba adelantado para su edad tanto física como mentalmente, era demasiado excitable. Desde 1864, cuando cumplió 8 años, el niño había estado a cargo del general de la división del conde Gondercourt, y desde ese momento su condición física había empeorado notablemente. Elizabeth habría querido prescindir de su cura anual en Kissinger ese año, pero el doctor Fischer insistió en que debía tomarla. Poco antes de partir, hizo una breve excursión con su marido a Hamstead-Jarlsau. Ahora volvía a ser una andarina espléndida, incansable e infatigable, y Francisco José incluso le propuso que a su regreso le llevaría a cazar gamuzas con él. Durante los primeros días en Kissinger, Elizabeth se sintió sola y deprimida y telegrafió para que le trajeran a su gran perro ovejero, al que quería mucho. «Estoy tan feliz de tener aquí a Honsenwurth», escribió a su hija Gisela. «Estaba terriblemente contento de verme y casi me aplasta entre sus brazos. Paseo mucho por el bosque porque la gente me sigue demasiado en el paseo. He recibido una carta muy amable del rey, en la que dice que los médicos le han prohibido venir aquí, así que podré vivir aquí muy tranquila y sin molestias». Durante su tediosa cura, Elizabeth tuvo tiempo para escribir cartas y mejorar su magiar leyendo. Sintió mucho la separación de Ida Perechix, pues incluso durante este primer año se había encariñado mucho con ella. «Pienso mucho en ti», le escribió, «durante el largo proceso del peinado, durante mis paseos y 1000 veces al día, pero ahora estoy horriblemente deprimida. La vida aquí es bastante tediosa. Todavía no he encontrado ninguna sociedad alegre, ni perspectivas de ello. Doy muchos paseos, que ocupan casi todo el día, y también leo mucho. De vez en cuando incluso toco el órgano. Y ahora que Dios te acompañe, querida Ida. No te canses, mientras tanto, con tu Kalman, ni con nadie más, sino permanece fiel a tu amiga E». La emperatriz estaba indecidiblemente encantada de volver a ver a su familia de regreso y también a su fiel Ida. La única pena era que esta última no podía acompañarla en los largos paseos de los que Elizabeth era tan aficionada, pues era pequeña y delicada y tenía una ligera debilidad de corazón. Pero el ambiente en la corte de Viena era el mismo de siempre, a juzgar por su carta escrita en diciembre de 1865 por Fürstenberg. Realmente apenas se escribió cómo se puede mantener el buen humor cuando uno está rodeado de gente quejumbrosa, lamentosa y desesperada, pues todos a mi alrededor, tanto altos como bajos, están más o menos descontentos y de mal humor.
Así es la tan alabada vida cortesana, y hay que intentar encontrarle el lado bueno. Sin embargo, solo da buenas referencias de la archiduquesa Sofía. Mi señora, que es realmente amable y considerada, nota cuánto se le presta atención y le gusta hacer cosas amables por uno. Se interesa por todo y es increíble lo mucho que sabe, así que uno aprende mucho. La landgravina seguía siendo crítica con Elizabeth y las disputas que entonces se producían sobre la educación de los niños, especialmente del príncipe heredero. Ella estaba enteramente del lado de la archiduquesa Sofía, quien quizá se excedía en sus bienintencionados esfuerzos por convertir al príncipe heredero en un hombre altamente educado, capaz y completamente preparado para sus deberes. Al ver de nuevo que no se le permitía tener voz en la educación de su propio hijo, la emperatriz sintió una amarga envidia y por lo tanto no reconoció las buenas intenciones de la archiduquesa. En su opinión, los métodos de entrenamiento del general von der Kurt difícilmente podrían evitar convertir a su Rodolfo prácticamente en un idiota. «Es una locura», dijo en años posteriores a su dama de compañía, la condesa Mary Festetic, «asustar a un niño de 6 años con curas de agua e intentar convertirlo en un héroe». Por ejemplo, en una ocasión, von der Kurt dejó al niño dentro del Tiergarten en Leith, cerca de la puerta. Se escapó rápidamente él mismo y luego gritó a través de la puerta: «¡Aquí viene un jabalí!». El niño naturalmente comenzó a gritar, pero cuanto más lloraba, más intentaba asustarlo, hasta que se puso tan nervioso que, como dijo la emperatriz, era positivamente peligroso para su salud. Incluso a la archiduquesa Sofía no le gustaban tales métodos, pero von der Kurt era su protegido, por lo que Elizabeth la consideró responsable de todo ello. Cuando la emperatriz se enteró del incidente del jabalí, sintió que era demasiado y, reuniendo todo su valor, fue al emperador. Pero Francisco José dudó. Vio el problema y el pensamiento que su madre había dedicado a la crianza de su hijo y confió más en su juicio en este asunto que en el de su joven esposa, y no pudo decidirse a oponerse a ella. Pero ahora Elizabeth dio un paso extremo. «No puedo quedarme de brazos cruzados y ver que estas cosas continúen», declaró. «Debe ser von der Kurt o yo». Con estas palabras dejó al emperador, subió a su habitación y le escribió lo que valía a un ultimátum. «Es mi deseo que se me reserven poderes plenos e ilimitados en todo lo concerniente a los niños, la elección de quienes los rodean y de su lugar de residencia, y el control total de su educación. En resumen, solo yo debo decidir todo hasta su mayoría de edad. Además, deseo que todo lo concerniente a mis asuntos personales, como por ejemplo la elección de las personas a mi servicio, mi lugar de residencia, todos los cambios en los arreglos domésticos, etcétera, etcétera, me sean dejados solo a mí para decidir. Elizabeth». El emperador vio entonces que su esposa hablaba muy en serio y cedió. Von der Kurt fue destituido de su cargo. La responsabilidad exclusiva del príncipe heredero fue transferida a un médico, el doctor Hermann Biederhofer, y el coronel Latour von Thurberg, quien se hizo cargo de su educación. Las relaciones de la emperatriz con la archiduquesa Sofía, por supuesto, apenas mejoraron con todo esto. De hecho, su vida durante los meses siguientes se haría muy difícil. Se hizo todo lo posible para distanciar al emperador de la emperatriz. Esta última llegó a decir que la gente había intentado arruinarla, ofreciéndole con diabólica astucia oportunidades para obrar mal, con el propósito de interponerse entre ella y el emperador. Pero Elizabeth ya no era una muchacha joven. Era una mujer de 28 años que no solo tenía las ideas claras, sino que también era cada día más consciente del poder que le otorgaba su belleza sobre su marido y también sobre todo el mundo exterior. Esto aumentó su autoconfianza e influencia, pero también su responsabilidad. Anteriormente, la educación del príncipe heredero se había llevado a cabo quizá de forma demasiado conservadora, pero ahora este estado de cosas se invirtió por completo. Se volvió demasiado liberal y la influencia religiosa de la archiduquesa Sofía fue suplantada, mientras que al mismo tiempo Elizabeth no logró detener ese empacho sistemático del príncipe heredero con lecciones de todo tipo que lo estaba volviendo increíblemente precoz. Era una situación trágica. Todos lo hacían con la mejor intención y con los recursos de todo el imperio a su disposición.
Podrían haber elegido a las personas más nobles y cultas para educar al niño de la mejor manera posible, y sin embargo, todos se equivocaron. Sin embargo, no estaba en la naturaleza de la emperatriz estar siempre infeliz y afligida. Al contrario, a menudo estaba dispuesta a la risa franca, la alegría y las tonterías. Al fin y al cabo era joven y, aunque emperatriz, quería disfrutar de la vida. Se regocijaba en sus exitosos intentos de influir en su marido y mostraba una gratitud con mayor cordialidad hacia él. En el día de su santo nada le complacía más que toda la corte se tomara una pequeña copa. Reíamos mucho en la mesa, escribía a su hijo, porque hice que todas las damas brindaran por la salud de papá con una copa entera de champán. Coningser estaba bastante preocupada. Paula tendía a animarse demasiado y al final de la cena, Lily apenas podía mantenerse en pie. La emperatriz recibía ahora informes periódicos de la Tour sobre el progreso de su hijo, y esto era una gran alegría para ella después de haber estado tanto tiempo en la ignorancia. En política siguió con el mayor interés los esfuerzos de Beag por presentar el caso de Hungría en la prensa esa Pascua, pues gradualmente la influencia de Ida Perechiz se hacía sentir. Ya se hablaba de una visita de la emperatriz a Budapest y el nombramiento de 14 damas de honor húngaras era una indicación de que en ese país la corte probablemente tendría un carácter completamente nacional. Cuando el Reino de Italia fue proclamado en 1861 y formalmente reconocido por Baviera, entre muchos otros estados, Elizabeth se indignó, pues ella juzgaba todas las cuestiones desde el punto de vista del interés familiar, y este reconocimiento afectaba los derechos de su hermana María, la destrozada reina de Nápoles. No ocultó sus sentimientos al ministro bávaro en Viena, el conde Fugger, quien inmediatamente informó a su soberano. Luis II enseguida le escribió y le rogó que no se molestara con él, pues dijo no le había quedado otra opción. «Querido primo», le respondió, «tenga la seguridad de que sean cuales sean mis propias opiniones, nunca albergaré amargura o enojo contra usted. No puedo negar que me sorprendió mucho el reconocimiento de Italia por parte de Baviera, de todos los países, pues cada casa reinante que ha sido expulsada contiene algún miembro de la familia real bávara. Sin embargo, supuse que las razones que le llevaron a dar ese paso inexplicable deben ser tan importantes que, en vista de los intereses importantes y los deberes sagrados que usted representa, mi modesta opinión sobre su acción no puede ser tomada en consideración. Lo entiendo perfectamente, por lo que me conmueve doblemente el impulso amistoso que le llevó a escribirme, y le ruego que, pase lo que pase, tenga la seguridad del profundo amor que me une a mi hogar y de la amistad cordial y sincera que siento por usted en particular». Cuando Isabel sentía que ya no podía soportar la vida en Viena, su antiguo hogar siempre le ofrecía un refugio, y el 13 de diciembre de 1865 otra crisis surgió de forma repentina e inesperada. El emperador estaba en Buda cuando ella notó la reaparición de sus antiguos síntomas y decidió en ese mismo instante ir a Múnich. Telegrafió a su marido pidiéndole su consentimiento, pero en términos tales que él difícilmente podría habérselo negado. Nadie fue informado de su decisión, ni siquiera la archiduquesa Sofía o el ministro de la Casa Imperial. Quería consultar al doctor Fischer y, como él no podía atenderla, ella debía ir a él para tranquilizarse. Se sintió una gran sorpresa entre el público por la repentina partida de la emperatriz inmediatamente antes de Navidad y de su propio cumpleaños. El embajador prusiano vio en su decisión un toque de ese capricho que, según dijo, no es del todo inusual en las princesas de la línea ducal bávara. Francisco José estaba bastante alarmado. Enseguida envió instrucciones al ministro en Baviera para que solicitara al rey no ir a recibir a la emperatriz en pompa a la estación, para que su visita pudiera permanecer lo más privada posible. Mientras aún estaba en Buda, recibió una carta de su esposa diciendo que regresaría a más tardar el 23, a tiempo para su cumpleaños y Navidad. Sin embargo, a pesar de esto, se quedó en Baviera hasta fin de año. No fue hasta el 30 de diciembre que regresó a Viena, acompañada por su madre y hasta cierto punto más tranquila sobre su salud, para pasar el nuevo año del fatídico año 1866
entre sus hijos y al lado de su ansioso marido. Continuará. Si quieres seguir conociendo esta historia, suscríbete y no te arrepentirás.